Hola amigos de Lémelo, me encuentro con la actriz y directora Dolores Ponzi, muy querida. ¡Vamos los pibes! Llegó a Lémelo y vamos a hablar un poquito con ella sobre sus rituales de lectura, cuándo empezó su pasión por la lectura, más cosas, no sé, Dolores. Más desde el principio de las cosas. Desde el principio de las cosas. Bueno, cuando nací, Ya leía. ya leía, nací leyendo. No, las primeras literaturas, bueno, La Casa de los Espíritus aparece cuando yo tenía 17 años y fue una de las novelas más grandes que leí en mis primeras... Las más gordas. Sí, la más gorda novela que había leído en mi vida, que fue a los 17 años. Antes de eso venía leyendo más bien, era católica, practicante. ¿Tú? Sí, muy. Mi familia es muy católica, muy practicante y leía literatura católica. Entonces leía, por ejemplo, el Sagrado Corazón de... ¿Cómo era? Santa Teresa, el corazón de Santa Teresa de Jesús. Ah, wow. Claro, literatura católica, que era como esas novelas medio como Dios era el, el el punto de tensión romántico para las novicias. Para las Entonces, monjas. para mí era como todo se expresaba a través de la religión y leía esas novelas que eran increíbles porque, no sé, están escritas muy sutilmente con un vocabulario muy impecable y todo, pero todo era sobre religión. La Biblia también. Entonces, la Biblia, el corazón de Santa Teresa de Jesús y algunos libros que nos daban. Y ahí empecé a leer con pasión. Y después siento que la primera que aparece como literatura que ya no era católica, que no tenía que ver con la religión, era La Casa de los Espíritus a los 17. Y lo loco, bueno, como siendo actriz, que después te llamen para hacer una película que tiene que ver con esta novela que para mí fue emblemática en mi vida. Wow. Estoy muy impresionada por todo, Por lo de por la 14. parábola de la vida, pero además porque haya empezado como por la parte religiosa. Sí. Y cuando leías eso tenía, o sea, había grupos de estudios, se sentaban como todos juntos en Bueno, la escuela. catequesis sí, entonces la Biblia, el análisis de la Biblia, o sea, sí, loco, pero nos mandaban a leer cosas en específico, reflexionar sobre eso, Mateo 14.2, no sé cuánto, o sea, como todos los fascículos de la Biblia, y llegar al Apocalipsis era lo más excitante porque claramente era tipo, termina el mundo mañana. No, la Biblia es un gran libro de una ficción impresionante, es un libro de filosofía y que, bueno, está, obviamente, yo lo leía de una manera mucho más literal y era como seguir los pasos y si sentís trompetas, corré, porque se termina, era 7 trompetas del fin del mundo. Tratar de entender las metáforas de la literatura, o sea, de la Biblia era muy complicado. Pero bueno, había una situación ahí conmigo hasta, creo, los 17 justo, que tiene que ver con la sexualidad al fin, que es como entra la sexualidad, se va la religión de la vida de una persona No católica. puede estar ahí Dios viendo Por eso, con no es, ese lo mismo, despertar. no es lo mismo con otras religiones. Con el catolicismo, puntualmente hay un malentendido. Siento que hay algo que no pudieron encontrar un eslogan político bueno porque deberían seguir cooptando a los niños de 17, pero por suerte la sexualidad entró a irrumpir con eso, entonces la literatura también se modificó y entonces ahí empecé a leer otras cosas. ¿Quién hubiera dicho, no? Pero ¿quién diría? ¿Quién diría? Pero digamos que tú lo creías hasta los 17 años, o sea, ¿tenías un fervor religioso por los libros o tenías como ciertas dudas mientras los leías? No, iba a misa, me confesaba una vez por semana, o sea, iba a misa una vez por semana, mi abuela iba, mi familia iba. Mi mamá estaba divorciada, entonces no podía comulgar, había bueno, hay unas reglas que no... Yo supongo que un cura jesuita o que la religión hoy día ya más ayornada, que hay gente que debe tener como que debe haber hecho cosas para acercar a la religión a la gente de manera menos estructurada. Digo, cuando yo tenía 14, mi mamá no podía comulgar, yo no entendía porque estaba divorciada. Y yo no tenía ni cerca la sexualidad, o sea, la sexualidad no era algún tema, entonces creía en eso, iba a retiros espirituales y conectaba con cierta, bueno, de silencio, en realidad es como con uno mismo, conectás con uno mismo y en esas lecturas entraban estos libros.
que me apasionaban igual. No es que no dudaba, era con pasión. Entonces esa pasión después viró hacia algo más carnal, más humano, que es el contacto con otras personas desde la sexualidad y la literatura más venosa, más ensangrentada, digo, más humana también. Entonces La Casa de los Espíritus aparece como una novela que, primero que cuenta una época que además yo en ese momento no me daba cuenta, ya había pasado, obviamente en la Argentina había pasado la dictadura militar y La Casa de los Espíritus habla de la dictadura militar en Chile y cómo la sexualidad y este hombre que viola a mujer, ¿no? Este patriarca que se adueña de todo un fundo. Y las mujeres cómo se quedaban ahí igual, ¿no? Digo, al personaje que ahora interpreto en la serie le vuela los dientes el marido. Le pega digo, mujeres golpeadas que sostienen igual relaciones tóxicas, una familia de muchas mujeres que se sostienen entre sí, protegiéndose de este hombre que es uno al fin, ¿no? Pero bueno, todo lo que representa ese hombre. Pero digo, termina la literatura religiosa era la que estaba más permitida y a la mano y había que leerla y ahí a partir de ahí cuando entra la sexualidad entran las otras historias más... Debió haber causado un impacto cuando empezaste a leer esto después de Sí, haber esa me estado mató. leyendo todo lo demás, ¿no? Sí, sí. O sea, de haber sido... Y te picaste fuertemente. Me piqué fuertemente, después la película me pareció increíble, yo entiendo que a los chilenos no les gusta, pero a mí me encantó. Por sobre todo Jeremy Irons, Meryl Streep, Winona Ryder. Winona, Antonio Banderas. Sí. La película se salta a una generación que es la de Blanca, que es la hija de Trueba, y va directo a Alba, que es Winona. Pero en la serie está todo. Ya. Voy a leer la introducción, bueno, la dedicatoria de este libro que es bella, muy bella, que dice: a mi madre, mi abuela y las otras extraordinarias mujeres de esta historia. Que finalmente es un poco la historia de todas las mujeres, ¿no? Hay mucha constelación sucediendo en el libro de Isabel Allende y no se puede negar eso. ¿Te parece bien si leemos cómo empieza un poco este libro? Dale. ¿Quieres Vale. que te preste mis anteojos? A ver, vamos a hacer una prueba. Yo creo que te van a Amigos andar del bien. Lémelo, mis lentes se me rompieron. Vamos a ver qué tan... Mírala. ¿Bien o no? Sí van bien, ¿eh? Barrabás llegó a la familia por vía marítima, anotó la niña Clara con su delicada caligrafía. Ya entonces tenía el hábito de escribir las cosas importantes y más tarde, cuando se quedó muda, escribía también las trivialidades, sin sospechar que 50 años después sus cuadernos me servirían para rescatar la memoria del pasado y para sobrevivir a mi propio espanto. El día que llegó Barrabás era Jueves Santo. Venía en una jaula indígena, cubierto de sus propios excrementos y orines, con una mirada extraviada de preso miserable e indefenso. Pero ya se adivinaba, por el porte real de su cabeza y el tamaño de su esqueleto, el gigante legendario que llegó a ser. Aquel era un día aburrido y otoñal, que en nada presagiaba los acontecimientos que la niña escribió para que fueran recordados y que ocurrieron durante la misa de 12 en la parroquia de San Sebastián, a la cual asistió con toda su familia. En señal de duelo, los santos estaban tapados con trapos morados, que las beatas desempolvaban anualmente del ropero de la sacristía. Y bajo las sábanas de luto, la corte celestial parecía un amasijo de muebles esperando la mudanza, sin que las velas, el incienso o los gemidos del órgano pudieran contrarrestar ese lamentable efecto. Se erguían amenazantes bultos oscuros en el lugar de los santos del cuerpo entero, con sus rostros idénticos de expresión constipada, sus elaboradas pelucas de cabello de muerto, sus rubíes, sus perlas, sus esmeraldas de vidrio pintado y sus vestuarios de nobles florentinos. El único favorecido con el luto era el patrono de la iglesia, San Sebastián, porque en Semana Santa le ahorraba a los fieles el espectáculo de su cuerpo torcido en una postura indecente, atravesado por media docena de flechas, chorreando sangre y lágrimas, como un homosexual sufriente, cuyas llagas, milagrosamente frescas gracias al pincel del padre Restrepo, hacían estremecer de asco a Clara. Oye, impresionante que pasaras de los libros católicos de religión a este primer párrafo. Es como una transición literaria de tu vida.
Sí, de lo católico hacia el mundo. Impresionante. sí. Que esa fuera tu transición. El libro de Teresa, de María Teresa, De María Teresa. de Jesús es muy bueno. Se hizo una película después también de ese libro, porque es como ella y el martirio sobre una pasión con un Dios y cómo pone todo su deseo sexual y todo en algo que no existe. Pero creo que se hizo en España, que la actuó, no sé si Paz Vega, o sea, como... Bueno, los cuentos de restricción son muy... Para mí eran, bueno, era lo que vivía, una restricción, una represión. Después ya cuando, claro, empezás a soltar y empezás a vivir el cuerpo de otra manera, este libro, claro, aparece como ideal para ese momento. Apareció, fue como, y lo leí entero, es enorme. Ahora que estaba por estrenar, bueno, que se estaba por hacer la película, la serie, y las chicas de casting, que son las chicas que trabajan conmigo en casting, me dijeron, hay un personaje, una niña de 12, estamos pensando en tu hija, y yo, ay, me muero, o sea, me muero. Entonces le compro la novela, a ella no leyó ni una página. O sea, no leen, ¿viste? Hoy día. Por eso está bueno estos programas. Son muy importantes. Pero tipo, si a mí me dicen, yo que quería ser actriz y me dicen, hay un personaje acá que por ahí lo podés hacer tú, o sea, me lo hubiera leído, me lo hubiera devorado. Lo devoré, obviamente, sin saber que 1000 años después estaba yo acá haciendo de Clara clarividente. Eso es muy loco. Eso también pasó con Samantha Schweblin, en realidad. Ah, mira. Esto lo voy a tocar ahora en nuestro segundo bloque. Ok, perdón. Ya está todo organizado. No quiero ponerme a dirigir. No, pero este es un novelón. Ese es un novelón. Es un novelón. Yo lo leí también hace muchos años y estoy muy curiosa por ver la serie porque está buenísima la es un serie. libro muy querido y es un libro muy querido también, yo siento, por esta cuestión que hablábamos de las mujeres y de las... Como que todas podemos relacionarnos con... Muy buena, con la me sanación encanta. de los abusos. Y la serie lo que tiene de bueno es que habla de todo. Todo lo que está en la novela está todo. Te iba a preguntar un poco sobre tus rituales de lectura. Ok. ¿Tienes rituales de lectura? O sea, ¿tienes alguna cosa que digas, me voy a sentar a leer? ¿Y qué haces cuando dices, me voy a sentar a leer? Es muy complicado, es verdad. Cuando más trabajo es peor. Los aviones son buenos lugares para leer, para mí. Pero son como, bueno, me falta terminar un libro, lo termino en el avión y lo hago. No, y es encontrar un momento de silencio que es muy posible siendo madre. Ahora que terminé de filmar, por ejemplo, me terminé un libro el otro día y estaba feliz. Como lo logré. Sí. Que fue El año del pensamiento mágico, ¿lo leíste? No. John Didion, es de un duelo. Bueno, pero digo, haber terminado un libro fue un montón. Recomendarte libros entre amigas, que alguien te estimule a leer, viste, no sé. ¿Viste este Klaus y Lucas? ¿Lo leíste? No. Ay, buenísimo. Pero cuando te dan libros tus amigas, cuando Sí, te dicen... nos recomendamos entre amigas y de repente tenés que leer este y sé que confío en mi amiga que me lo está... Lo leo. Okay. Pero a la vez lo leo, en general, bueno, en vacaciones es más fácil y después en el año hay que encontrar momentos. En nuestra parte de noche lo leí porque me fascinó, pero también es grande. Ahora vamos a entrar en nuestra parte. Eso vamos a meter de a poco. Por eso me gusta la poesía, porque abrís una página, es como si fuese una carta del día, como un oráculo del día, y te da algo, te inspira, te dice, te hace sentir algo y Es lindo termina. cuando alguien te recomienda un libro porque es como si tuvieras un interlocutor presente, ¿no? O sea, cuando una amiga te regala un libro, está presente tu amiga en la lectura y dices, esto le ha de haber encantado, esto es una belleza. Es como ver una película con alguien a tiempo, pero están presentes. Sí. Es lindo eso. Voy a leer los dos que me... Klaus y Lucas es buenísimo. Y el de Didion. Ese no lo leas. Ese no. No, es de un duelo del marido y la hija, o sea, fuerte. Ah, no, terrible. Y no es el momento. Y como que todo el tiempo se va de la historia para evitar hablar de eso y al final es eso lo que está hablando, pero no, no. Pero lo terminé, o sea, pude leer un libro, digamos. Sí. El año pasado fue imposible, la verdad. O sea, o en aviones, o libros, bueno, o guiones leemos mucho, pero eso no tiene nada que ver con... No. Bueno, no. Vamos a ir a un corte. Estamos con la fantástica Dolores Fonzi y los esperamos en Lémelo de regreso. No se lo pierdan, acá estamos.
Amigos del Lémelo, estamos de regreso en la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica con la señora Dolores Fauncillo. Y ahora vamos a hablar de sus inspiraciones profesionales. A través de los libros. Yo tengo aquí 2 libros de los cuales vamos a hablar. Sí. Y quería saber si hay algún libro que a ti te haya inspirado, antes de entrar en esto en detalle, algún libro que tú hayas dicho, quiero hacer esto, alguna frase de algún libro que hayas dicho, esta frase se me quedó como un mantra. Es complicado porque creo que los libros se mezclan, ¿no? Como se te meten en el entramado muy profundo del mundo íntimo y privado y ya no se sabe distinguir. Belén, mi segunda película, es sobre un caso real, pero sobre un libro, que es Somos Belén. Sí. Todavía me lo ofrecieron, pero el libro es como... Ahora tengo, o sea, por delante una película sobre una novela también. Ok. Bueno, siempre como actores buscamos en los libros qué hacer, qué personajes hacer. Sí. O si tenés una película y te dicen, bueno, para encontrar el tono del personaje es como, bueno, Ofelia de Hamlet. Entonces sabés cómo, digo, la literatura sostiene muchas veces el espíritu de muchos personajes, aunque no sean Esos personajes. aunque no sean esos personajes. Entonces hay un montón de personajes de la historia de la literatura que marcan tonos para cualquier película, digamos, ¿no? Entonces digo, sí, si bien podés buscar inspiración en películas, es verdad que en libros hay algo mucho más detallado. Es más 180 grados, ¿no? Sí. Samantha escribió Distancia de Rescate. Sí. ¿Tú leíste Distancia de Rescate antes de filmar la película? Exacto. ¿O ya lo tenías el libro antes? No, lo leí y me pasó como con La Casa de los Espíritus, 30 años después, me llama para hacer la Clara. Samantha, leí el libro, me fascinó porque es sobre la maternidad y niños pequeños y estar como con ese control. Sí. Y me llamaron al año siguiente. Al año siguiente de leer. Claro, lo leí y como lo leí en un verano. Ponte a leer, Dolores, muchísimo. Sí. Se manifiesta. Todo se manifiesta. Claro, lo leí y en el verano y en abril, o sea, ese año creo. Wow. Sí, increíble. Y antes de saber que ibas a hacer la película, Sí. ¿qué fue lo que te llamó la atención de este libro? No, me gustó Amén de la mucho maternidad. su capacidad. Samantha Joelin acaba de ganar un premio, ¿no? Como que ganó mucho dinero ahora y ella estaba muy contenta porque decía que lo que más quería era ganar un sueldo por ser escritora. Ya. Finalmente tiene este gran sueldo que le llegó. Es muy simpática, ella estuvo en el rodaje. Bueno, pero eso es aparte. Yo no la conocía, leí la novela. Y hay algo de cómo en una novela tan pequeñita se logra una tensión y una opresión tan sensorial, ¿no? Con respecto a la distancia con un hijo o hija y ese peligro que nos corroe la mente. Y cómo te puedes volver loco por eso y cómo se vive la vida a través del control o de soltar el control. Y es para mí, ella logró esta sensación sin tener hijos aparte. O sea, como logra una narrativa... No sabía que no tenía hijos. Tiene una narrativa muy personal sobre lo que es esa... Por ahí porque es hija, digamos, también puedes interpretarlo. Pero digo, logró plasmar esa dinámica tan... opresiva en los vínculos tan cercanos, que puede ser hija o cualquier persona que esté a tu cargo, digamos, o que vos estés a cargo de alguien, pero con mucha maestría. O sea, en una novela muy pequeña que lees muy rápidamente, te deja con una sensación Y considerado muy fuerte. de los mejores libros escritos de los últimos tiempos. Bueno, sí, por es la que es revista muy Time, bueno. me parece. Es muy, muy talentosa. Ok. Vamos a leer un fragmento. A ver. ¿Te parece? Sí. ¿Quieres los anteojos? A ver. Son como gusanos. ¿Qué tipo de gusanos? Como gusanos en todas partes. El chico es el que habla, me dice las palabras al oído.
Yo soy la pregunta. ¿Gusanos en el cuerpo? Sí, en el cuerpo. ¿Gusanos de tierra? No, otro tipo de gusanos. Está oscuro y no puedo ver. Las sábanas son ásperas, se pliegan debajo de mi cuerpo. No me puedo mover, digo. Por los gusanos, hay que ser paciente y esperar. Y mientras se espera, hay que encontrar el punto exacto en el que nacen los gusanos. ¿Por qué? Porque es importante, es muy importante para todos. Intento asentir, pero mi cuerpo no responde. ¿Qué más pasa en el jardín de la casa? ¿Yo estoy en el jardín? No, no estás. Pero está Carla, tu madre. La conocí unos días atrás cuando recién llegábamos a la casa. ¿Qué hace Carla? Termina el café y deja la taza en el pasto junto a su reposera. ¿Qué más? Se levanta y se aleja. Se olvidan las hojotas que quedan unos metros más allá de las escaleras de la pileta. Pero no le digo nada. ¿Por qué? Porque quiero esperar a ver qué hace. ¿Y qué hace? Se cuelga la cartera al hombro y se aleja en su bikini dorada hasta el coche. Hay algo de mutua fascinación entre nosotras y, en contraste, breves lapsos de repulsión. Puedo sentirlos en situaciones muy precisas. ¿Estás seguro de que es necesario hacer estas observaciones? ¿Tenemos tiempo para esto? Las observaciones son muy importantes. ¿Por qué están en el jardín? Porque acabamos de regresar del lago y tu madre no quiere entrar a mi casa. Quiere evitar problemas. ¿Qué tipo de problemas? Tengo que entrar y salir una y otra vez. Primero por las limonadas, después por el protector solar. No me parece que esto sea evitarme problemas. ¿Por qué fueron al lago? Y así. Y así se va. Hasta que vamos descubriendo a qué corresponde ¿Quién este le diálogo, habla? quién le habla, con quién está Sí. hablando. No acabamos tampoco, bueno, no voy a spoilear, pero no acabamos tampoco de entender realmente con quién está hablando, porque Bueno, un poco. un poco. Un poco. Por ahí en la película más. Ah, mira. Hay que ver la película. Sí, hay que ver también la película. Tenemos esa misión. Quizás Hay sí que cierre. verla. Bueno, porque al ver, digo, cuando se vuelve ¿Qué hay imagen. de diferente Cuando entre la novela y la película? ¿En este caso o en general? No, en este caso. O sea, entre el libro y la película, ¿tú notas algunas diferencias? O sea, creo que hay algo del libro, de la subjetiva de un libro, que es tu propia mente jugando sola con la mente de Samantha que expone ese mundo. Y la película es más concreta porque estás viendo. Entonces es distinto. Es como la mirada de Claudia. Entonces ya se mete otra mujer a pensar sobre esa novela. Que cuando la lees pensás vos, pero cuando ves la película es la interpretación de la directora sobre la novela, Ya. más la colaboración de Samantha en el guión, más, bueno, después nosotras las actrices haciendo los personajes. Pero es como, bueno, queda plasmado de una manera un poquito más organizada. Y a la vez es desorganizada la novela también y la película, y de repente hacia el final hay una revelación. Como de un drama ecológico. Sí, de cómo tratamos a la tierra. Sí, y- cómo te das cuenta que ese veneno que en el principio de la novela empieza a horadar y termina en... No voy a decir cómo termina. No podemos decir cómo termina. O si no. No, No, no. hay que leer. Sí, hay que leer. Hay que leer. Sí. Tengo una correlación con el otro libro que trajiste, pero no voy a entrar. No te olvides. No, voy a tratar de que no se olvide, porque trajiste otra cosa Sí. que me parece muy hermoso, que es la poesía de Alejandra Pizarnik. Y no la conocía. ¿En serio? No, es increíble. Debo confesar que no la conocía y me puse a leer sus poemas ayer en la noche y quedé fascinada. Sí. Me gustaría que que tú escogieras uno. Yo escojo Tú y escoge. leo. Y luego también nos trajo otro poema, Dolores, muy consideradamente, que es de sus favoritos, y lo vamos a leer también. Está acá. A ver, ¿cuál te gustó ayer? Pues yo empecé como leyendo, o sea, sus primeros poemas, ¿no? Me voy a poner estos. Y me encantaron los... Podemos- Lo corto, lo simple y lo O profundo. sea, lo profundo, lo existencialista, la comparo un poco con Pessoa, sin extenderse en análisis. Igualmente sí, porque de repente tiene, o sea, ahora este libro, que es una antología de poemas, tiene un montón de cortitos. A ver, amo ese canto de México. O algo de... Ya te la sabes. No iba a tiempo, no iba A a tiempo. ver, vamos. Lavadoras
vamos. Sí. Cualquier poesía puede acabar así y se va para arriba. Ella es lo más. Se vestía todos los días con la misma ropa. O sea, La amo. tenía, Ese tipo de gente yo la amo. pero uniforme. Tenía varias camisas blancas, varias Pero igual. polleras, saquito Esa azul. gente yo Vestía la amo. igual La siempre, no respeto tenía como que a pensar nadie. en eso. La respeto como nadie. Me esa encanta. gente. Me parece... Merece todo mi respeto esa gente. Amo. A ver, he desplegado... Fiesta se llama. He desplegado mi orfandad sobre la mesa como un mapa. Dibujé el itinerario hacia mi lugar al viento. Los que llegan no me encuentran, los que espero no existen. Y he bebido licores furiosos para transmutar los rostros en un ángel en vasos vacíos. Cortito. Otra. Caer. Nunca de nuevo la esperanza en un ir y venir de nombres, de figuras. Alguien soñó muy mal, alguien consumió por error las distancias olvidadas. La amo. Cuarto solo. Si te atreves a sorprender la verdad de esta vieja pared y sus fisuras, desgarraduras, formando rostros, esfinges, manos, clepsidras, seguramente vendrá una presencia para tu sed, probablemente partirá esta ausencia que te bebe. Otro. Los ojos abiertos. Alguien mide sollozando la extensión del alba. Alguien apuñala la almohada en busca de su imposible lugar de reposo. La amo. A ver, ¿algo Sos más vos de todas ella? las noches. No, sí, es que es muy buena. Se suicidó muy joven, lamentablemente. Nombres y figuras. La hermosura de la infancia sombría, la tristeza imperdonable entre muñecas, estatuas, cosas mudas, favorables al doble monólogo entre yo y mi antro lujurioso, el tesoro de los piratas enterrado en mi primera persona del singular. No se espera otra cosa que música y deja que el sufrimiento que vibra en formas traidoras y demasiado bellas llegue al fondo de los fondos. Hemos intentado hacernos perdonar lo que no hicimos, las ofensas fantásticas, las culpas fantasmas. Por bruma, por nadie, por sombras, hemos expiado. Lo que quiero es honrar a la poseedora de mi sombra, la que sustrae de la nada nombres y figuras. Son hermosos. Es muy buena. Son hermosos. Me encanta. Sí. ¿Quieres leer este? Ah, sí, el de Ida Vilariño me encanta. Ese es más a tierra. El chisme de la vida de Idea Vilariño es conocido. Sí. ¿O es secreto? O sea, no es sabido, pero es como que le quita misterio porque... ¿Por qué? A ver, vamos a ver. Vamos a ver, lo leo. No digas nada. Se llama Idia Vilariño, es una poeta uruguaya que a mí me encanta y este poema se llama Ya no. Ya no será. Ya no. No viviremos juntos, no criaré a tu hijo, no coseré tu ropa, no te tendré de noche, no te besaré al irme. Nunca sabrás quién fui, por qué me amaron otros. No llegaré a saber por qué, ni cómo, nunca, ni si era verdad lo que dijiste que era, ni quién fuiste, ni qué fui para ti, ni cómo hubiera sido vivir juntos, querernos, esperarnos, estar. Ya no soy más que yo para siempre y tú ya no serás para mí más que tú. Ya no estás en un día futuro, no sabré dónde vives, con quién, ni si te acuerdas. No me abrazarás nunca como esa noche, nunca. No volveré a tocarte, no te veré morir. Increíble. Ida Vilariño la recomiendo muchísimo. Es buenísima. Pero... No, viví un amor muy tortuoso con un hombre que estaba casado. Entonces toda prácticamente su escritura, bueno, es a la vida y a todo, pero desde un foco, desde una lupa que muestra el límite, la imposibilidad. Voy a hacerte una pregunta, pero no me la contestes. Sí. ¿Terminaron juntos o no terminaron juntos? Creo que no. No me la contestes, le dije. Ay. Vamos a volverlo a hacer. Voy a hacerte una pregunta, No pero hay no. finales felices, reales. No hay. No. Alejandra se suicidó. Bueno, Samantha acaba de ganar 1 millón de euros. ¿1 millón de euros Sí. le dieron como para que escriba toda la vida? ¿O qué? Sí, feliz. Isabel, bueno, tiene una buena vida. Para quien crea que no Mariana se puede también. vivir de esto, ¿no?
No, qué increíble. Sí. Oye, pero este es uno de tus poemas favoritos. O sea, ese me parece que sí, me encanta. Tiene un montón ella, ¿eh? En las dos últimas frases de este poema está el amor absolutamente, ¿no? No te veré morir. No volveré a tocarte. Sí. Eso es como la filosofía del amor en la vida y muerte y en el tacto, Sí. que es imposible, o sea, lo imposible. Es muy bueno. Sí. Me encanta. Llévatelo. Bueno, ¿la poesía ha sido una inspiración importante para ti como Sí, la creadora? poesía creo que es una literatura muy a la mano y como decía, ¿no? Es un oráculo. Vos abrís y te encontrás con algo y abrís y te seguís encontrando con algo y nunca te dejas sola. Así que la poesía para mí es de los géneros, o sea, literarios que más me gustan. Me inspiran, son como canciones, pero en tu mente, no sé, o sea, ¿no? Es como una subjetiva sobre algo. Sí, la poesía me encanta. ¿Y se te da a escribir? Escribía más de chica, cuando era más romántica. Escribía bien, tengo los cuadernos, los encontré hace poco y están bien. Muy desde una inseguridad y desde un dolor, algo de un dolor, como que ahora no sé qué escribiría. Bueno, ahora escribo los guiones, que ya es un montón. El dolor de actriz. ¿Viste que? Ay, pobre las actrices. ¿Viste que? Ay, sí. Es que somos gente Sufren sufriente. mucho. Es que ahora ya es directora. Ah, de claro, Dolores, y ahora entonces ya ya- ninguneo a las actrices, tipo, sí, pobre tu drama. Sos actriz. Y estás escribiendo guiones Sí, tuyos. sí. ¿Y te gusta? No, Es horrible, ¿no? sí, muy feo, no me gusta. Pero O es sea, parte de hay la, una es parte del instancia trabajo. muy fea que es enfrentarte al material de Sí, cero. sí. Después cuando empieza a aparecer, empieza a ser más divertido. Después cuando ya está plasmado y hay que corregir, tachar, volver, eso ya sí me gusta. Pero la verdad que escribiría, o sea, filmaría guiones de otros. Creo que es más lindo. O sea, hay algo como que sí. Igual yo trabajo en equipo en el guión, ¿eh? Somos 3. Entonces no... Y ahora o sea, hay una novela que estás pensando en adaptar que surge por tu necesidad o porque alguien te No, la me lo ofrece. ofrecieron y me pareció bien. Y si pudieras adaptar una novela tú que hayas leído, ¿adaptarías alguna? A ver, me gustaría... Lo que pasa es que creo que ya las vi, ¿viste? Como Ya. las vi en películas, pero Ah. no sé cuál... Pero aunque sea una adaptación. ¿Qué podría ser? Yo tengo No, una me gustaría la para vida que de vos yo Pizarnik. tengo una para que la dirijas. ¿Cuál? Y no sé por qué siempre he dicho quiero verla adaptada. A ver. Océano Mar de Alessandro Barico. Ay, no la leí. Es muy ¿Buena? linda. Barico es un personaje que Sí, levanta Barico. pasiones para bien y para mal. ¿Pero para cuál es el clásico de él? Seda. Ah, claro. Es muy linda porque es como es como fantasiosa, onírica, Difícil de- lírica. Difícil de adaptar. O sea, como que dices, ¿cómo adaptas esto para tener la posibilidad que tiene la novela? Pero sería lindo. Es complicado, creo. Es muy complicado. Sí, adaptar. Sí. Digo, más fácil que de cero. Prefiero adaptar una novela que pensar algo de cero. Sí, es muy complicado, porque además yo sí creo que la literatura tiene un ciclo 180 grados, o sea, que la cámara puede estar atrás de ti y adelante al mismo tiempo. O sea, finalmente el cine tiene una plasticidad que solamente te permite ver Claro, es más Un- concreto. sí, El no mundo, o sea, puedes- un libro es un agujero negro o un agujero de luz, lo que vos Sí, quieras, pero digamos, es un agujero donde entras solo. Eso es divino. Cuando llorás porque lees, porque terminás un libro, es de las mejores sensaciones del mundo. Es lo que me es encantaría que hermoso. mis hijos Yo he sientan. leído con la primera página de un libro, de otro libro que te voy a recomendar y que Ah. también sería una adaptación estupenda. ¿Cuál? Lo mencioné el otro día también, me voy a estar repitiendo, pero es que es un libro que me generó mucho impacto. Del color de la leche. Te lo voy a comprar ahora, que estamos aquí. Se lo voy a regalar. Lo voy a Sí, buscar. este mismo día. ¿Qué onda? Un librazo, te va a encantar. Es hermoso. Y la primera página es como Wow. hermoso. Pero me ha pasado que de repente hay una cosa en lo primero que lees que dices, ¿qué pasó Ah, aquí? sí, ya. No, si empieza así, ya estás. Ya sabes que está, estás bien. ¿no? Hermoso. Te va a encantar. Bueno, vamos a corte, señores de Lémelo. Estoy aquí con Dolores Fonsi y ya regreso para que
nos cuente sobre su cuarta lectura. Hola amigos del Lémelo, estamos de regreso acá con la directora, actriz, productora y fantástico ser humano, Dolores Fonzi. Y vamos a hablar de su cuarto libro que se llama Nuestra parte de noche. Yo decía que había una correlación, no me acuerdo con cuál de todos los libros que leímos, pero estoy casi segura que con el de Samantha. Y creo que tiene que ver con el suspenso medio terror, Ajá. que me sorprendes leyendo estas cosas de repente por la noche. Sí. ¿Te gusta así como irte a dormir con miedo? No, pero vas entrando en unos mundos. Yo leí este libro, no era directora todavía, no había hecho Blondie ni nada. Leí el libro, conseguí el teléfono de Mariana, le escribí, le dije, me encantaría hacer tu novela. Me dijo, ¡ah! Y después a los 2 meses la había comprado Alfonso Cuarón. Nuestra parte de noche. Sí. Después no sé qué pasó, bueno, están ni idea. Por ahí, quién sabe, todavía, sí. La manifestation está ahí tirada, no sé. Pero digo, lo leí, me volví loca. Después hice Blondie, después hice Belén, y ahora hice una serie sobre un libro de Mariana Enríquez que se llama Mis muertos tristes, que es otro. Okay. Pero este libro me parece increíble y cada vez más impresionante cómo habla de la época. Sí, es un... O sea, todo lo que está hoy en la mesa, todo cómo sale lo satánico, la oscuridad a flote y cómo la oscuridad, de hecho se llama la oscuridad en el libro, ¿no? Que está la oscuridad en los rituales satánicos de estos cultos que, en fin, siento que está que se adelantó a lo que pasa ahora. Está contando todo lo que está pasando ahora. Y quizá más que adelantarse, estaba perceptiva lo que estaba pasando. Que ya estaba pasando, que no se sabía y que de repente ahora sale a la luz. Una sensibilidad muy particular, sí, la de esta mujer. Y que puede hablar de Argentina como de cualquier parte del mundo hoy día. En su momento era más bueno, tenía que ver como con la historia argentina, de tragedias en Argentina, y ahora puede ser México, Estados Unidos, Europa, Inglaterra, o sea, sí. Sí. Sí, es una cosa muy tremenda. Sí. Muy tremenda, muy densa, muy oscura. Igual hay algo ahí que me fascina de cómo, que es como para mí como si fuera un Star Wars, como la guerra de las galaxias de la literatura. Sí. O sea, como es épica y súper épica y la relación del hijo con ese padre, un padre que es como un profeta. Sí. Un profeta que se expone a dar su luz para que la oscuridad, en fin, digamos, hay tenga un canal. Sí, me parece increíble. Y me parece que habla de hoy, o sea, que ya no es Argentina de lo que habla, es el mundo. Y hay una realidad a veces que es que, o sea, por esto te preguntaba sobre el miedo, y mira que es bonita la parábola de nuestra conversación, hablando mucho de la parte crística, o sea, siento que hay 2 palabras que están presentes en esta conversación que tiene que ver con lo satánico y lo crístico, ¿no? Porque finalmente así empezamos la conversación. Y no sé, se me hace que es una época muy delicada para la parte espiritual, porque de cierta manera tiene que haber un despertar en todos nosotros. No sé para dónde vaya. Pero yo creo que es, creo que científicamente está comprobado que un cuarto oscuro, si entra un rayo de luz, aniquila esa oscuridad, porque un rayo de luz es mucho más poderoso que toda la oscuridad de una cueva. Hermoso. ¿No? Entonces, hay algo de los gusanos, volviendo a los gusanos de Samantha, los gusanos de la oscuridad que salen a la luz en este momento de la realidad del mundo. ¿Por qué? Porque se les está por terminar. Salen a querer agarrarse en la de lo último. desesperación de hacernos sentir derrotados, cansarnos, sentir que no hay nada que se pueda hacer, sacarnos la esperanza, en fin. Y siento que son lecturas que tienen que ver justamente con lo opuesto, o sea, como muestran la oscuridad, sobre todo porque... Y en uno se ilumina la percepción. Y aparte es como... Es eso, es creer que pueden hacer lo que quieran, mostrarnos la oscuridad de frente, exponernos,
mostrarnos lo satánico, creer que el mundo se volvió una cueva satánica, exacto, pero justamente está pasando eso porque es todo lo contrario. O sea, están tratando de inventar esa narrativa y que todos creamos eso para sacarnos la energía lumínica que combate a estos seres que van a desaparecer. Esa es mi teoría. Vamos a ir a la lectura de nuestra parte de noche. Además, el título es fantástico, ¿no? Sí. Porque también nos involucra de entrada. Sí, o sea, exacto. tú, aunque no hayas leído este libro ni nada, ya estás en nuestra parte de noche, ya estás... Sí, hay algo eres nuestro. parte de, aunque no. Personaje, Samantha. Mariana. Así, Samantha Zafira. Perdón, mi dislexia va muy lejos. Mariana. Sí. Vamos. Tanta luz esa mañana y el cielo limpio, con apenas alguna mancha blanca en el azul cálido, más parecida a un rastro de humo que a una nube. Ya era tarde y tenía que salir, y ese día de calor iba a ser idéntico al siguiente. Si llovía y llegaba la humedad del río y el agobio de Buenos Aires, jamás iba a ser capaz de dejar la ciudad. Juan se tragó sin agua una pastilla para evitar el dolor de cabeza que aún no sentía y entró a la casa para despertar a su hijo, que dormía tapado por una sábana. «Nos vamos», le dijo mientras lo sacudía apenas. El chico se despertó de inmediato. ¿Otros chicos también tendrían ese sueño tan superficial, tan alerta? «Lávate la cara», dijo, y le sacó con cuidado las lagañas de los ojos. No había tiempo de desayunar. Lo podían hacer durante el viaje. Cargó los bolsos que ya tenía preparados y dudó un rato entre varios libros hasta que decidió agregarlo 2 más. Vio los pasajes de avión sobre la mesa. Todavía tenía esa posibilidad. Podía acostarse y esperar la fecha del vuelo, en unos días. Para evitar la pereza, rompió los pasajes y los tiró a la basura. El pelo largo le hacía transpirar la nuca. Iba a resultar insoportable bajo el sol. No tenía tiempo de cortárselo, pero buscó las tijeras en los cajones de la cocina. Cuando las encontró, las guardó en la misma caja de plástico en la que llevaba las pastillas. El tensiómetro, la jeringa y algunas vendas. Primeros auxilios básicos para el viaje. También su cuchillo mejor afilado y la bolsa llena de ceniza que finalmente iba a usar. Cargó el tubo de oxígeno. Iba a necesitarlo. El auto estaba fresco. La corina no había absorbido demasiado calor durante la noche. Subió a la heladera de picnic, con hielo y 2 sifones de soda fresca, al asiento delantero. Su hijo debía viajar en el asiento de atrás, aunque él hubiera preferido tenerlo a su lado. Pero estaba prohibido y no podía tener ningún problema con la policía o con el ejército, que custodiaban brutalmente las rutas. Un hombre solo con un chico podía ser sospechoso. Los represores eran impredecibles y Juan quería evitar incidentes. Bueno, así arranca tranquilito. Sí, es un poco como el de McCarthy, que es sobre un viaje en un mundo arrasado, que se hizo la película con Viggo Mortensen, con el hijo, que arrancan un viaje. Entonces empieza la novela de Mariana con un viaje de este hijo con ese padre. Y después todo lo que va a pasar, pero ese vínculo entre ese hijo y ese padre y todo lo que le ve el hijo hacer al padre o todo lo que le hacen o cómo lo cuida, se recupera de sus rituales. Para mí esa relación es increíble, como ya empieza en el libro y sigue, bueno, mucho más adelante. Después se va poniendo más loco todo. Sí, y real, aparentemente, ¿no? Por lo que hablábamos hace rato. Y también es muy peculiar, como analizándote, Dolores, que estés hablando como de la relación entre las madres y las hijas y entre los padres y los hijos. Sí. ¿Eso lo pensaste o No. o pasó ahora en esta conversación? No lo había pensado. Bueno, igual me parece, sí, súper atractivo, digamos, esos vínculos, digamos. Creo que ahí está todo. Sí. Blondie, mi primera película, habla de eso. Es una madre con un hijo, soltera. Y hermosa. Belén es bueno, hay varias madres, no madres, Sí. en fin. Y cómo nos atraviesa eso en el mundo. Igual ese padre es un profeta, es como un padre, supongo que difícil de Hay tener. una parte de universalidad en el padre, ¿no? Porque es el padre oscuro también, es el padre... Sí. Y que todos tenemos el miedo al padre oscuro, ¿no? Bueno, no sé si todos, pero...
Pero hay una parte arquetípica No, y en eso. como un niño se tiene que cómo tiene que sostiene al padre en medio de igual a igual, ¿no? Y cómo lo cuida y lo protege, como que no sabes quién es quién. O cuando llama a los amigos a que espíen al padre cuando está en situaciones con hombres. Digamos, ahí hay un vínculo. Sí, ese me parece que más, o sea, me parece atractivo por lo desconocido. Em, no, pero ese libro me parece que es la mente de Mariana a la máxima potencia y como un mundo como se presenta que puede ser súper fábula y de repente ahora lo interesante es cómo cae en la época hoy y es... Sería fantástico poder estar con Mariana alguna vez en Lémelo. Invitémosla a Mariana que venga. Porque efectivamente esta parte de la concepción que ella tuvo del mundo en el momento en el que lo escribió y lo que se ha revelado. ¿Qué pensar ahora de su libro? O sí, o qué satisfacción tendrá como decir, se los dije, ¿no? O lo Sí. venía diciendo. Sí. No lo sé, no sé Sí, desde increíble. qué lugar partió. Y ¿tienes algunos libros como recomendaciones así? Un montón, yo creo. A ver, ¿qué puede ser? La campana de cristal de Silvia Plath es súper también melanco. Hermoso. Sí, hermoso. Maternidad full, ahí también. La maternidad es una parte súper presente de tu creatividad, ¿no? En un sentido, digamos, está tan metido en nuestro engranaje de alguna manera. Igualmente pienso que podría afrontar cualquier aventura. No es que solamente me interesa ese tema. Sí, pero bueno, también yo creo que, o sea, sí, haciendo un trabajo excepcional y maravilloso como el que tú haces con ellos, es difícil que esté como separado porque... Sí, hay una bueno, parte porque maravillosa. además es claro, como no hablar de eso, bueno, no sé, nuestra parte de noche sería como, bueno, el protagonista es un varón con su hijo varón en un recorrido que también me parece súper interesante cómo adaptar esa novela. ¿Tú cómo tratas de inculcarles la lectura a tus hijos? Es imposible. Es imposible. Es una época muy Es complicada para terrible. hacerlo. No, yo lo que trato es de hacerles entender que un vínculo puede empezar por una chispa y que esa chispa después se sostiene porque uno tiene algo de qué hablar con el otro. ¿Y por qué tenés algo de qué hablar con el otro? Porque tenés algo que decir, que pensaste, que reflexionaste en función de algo que adquiriste, un conocimiento, algo, y que eso te lo da los libros y que después un vínculo también se sostiene porque tenés algo para decir. Y que algo para decir lo tenés si te llenás de algo, si no, si estás vacío de todo contenido, no tenés nada para decir. Siento que hay algo muy fundamental en tener algo que compartir. Y eso puede ser películas, libros, pinturas, digo, pero hay que llenarse de cosas para tener temas de conversación, no solo por el otro, por uno obviamente, pero digo, pero hay algo como que se sostiene con los demás. El otro día entré a mi cuarto y yo estaba hablando con una amiga que me estaba recomendando un libro, o estábamos hablando del final de un libro. Y me dice, qué lindo hablar de libros con una amiga. Claro, porque no le pasa. Yo creo que en algún momento van a dar el clic y que hay algo de la lectura que tiene que ver con un pasado y con las películas de los grandes directores de la historia y cómo verte todo Rossellini y todo, ¿no? Como cuando empezás en algo más nerd de una edad, de un interés por algo que tenga que ver no con el teléfono y con otras cosas. Ahí va a surgir un interés. A mí empecé a los 19 igual, o sea, a ver cine todos los días, a interesarme como muy específicamente por artistas más que no conocía, o sea, a tener una curiosidad más mía. Sí. Así que bueno, todavía tienen 15 y 17, espero que pase pronto. Va a pasar. Sí, espero que va a sí. pasar, confiemos. Va a pasar. Van a leer. Como Van a nos leer, pasó que sí. llegó una edad en la que te empieza a dar vergüenza hablar Ajá. y tienes que llenarte de herramientas Y sí, para poder decir estar algo. ahí en la Sí. conversación. Porque ignorante se va a sentir uno toda la vida. No sé si a ti te pase, pero yo cada vez me siento más desmenuzada. Bueno, y quería aclarar que sí hay una versión de Océano Mar. ¿En película? En película, que se llama El vientre del mar, de Agustín Villaronga. Así que está esa versión, yo no la he visto, pero habría que buscarla. Ok. Y si no, habrá que ver la tuya, eventualmente. Está bien. Amigos del Lémelo, esto fue todo. A mí me hubiera gustado que esto fuera más largo, porque disfruto mucho a la señora Dolores Fonsi.
La queremos Lo mucho. logramos. Lo logramos. Estamos muy contentos y pues bueno, los esperamos en otros capítulos de Lémelo con otros compañeros y compañeras por TV UNAM y Canal 22. No se los pierdan, los estamos leyendo. Gracias.